reactive la fe. Si estás dudando de que, ¿por qué estás en la iglesia? Retorna a Cristo y Él te va a revelar. Pero hoy lo que vamos a ver es una apostasía generalizada que viene en camino para toda la iglesia. Y esto empezó en Génesis. La apostasía empezó en Génesis y va a terminar en los finales de los tiempos. Cuando Cristo venga por la iglesia va a estar sufriendo una apostasía generalizada. Entonces, usted y yo no somos de los que retrocedemos. Amén. Usted y yo somos de lo que Cristo nos trajo a su luz maravillosa, a su reino maravilloso, y nos plantó. Entonces nos plantó con una santidad posesiva. Pero es nuestra responsabilidad caminar en la santidad progresiva. Yo les pongo el ejemplo, por ejemplo, estamos en las tinieblas, en el mundo pecaminoso, cuando no conocíamos a Dios, ni siquiera no estábamos bajo el gobierno de Dios, sino bajo el gobierno de Satanás, que el Señor lo reprende. Entonces Él nos puso en su luz admirable y nos posicionó en una santidad posesiva, que ya es de nosotros. Pero entonces el Señor nos está invitando a que sigamos progresando, caminando en el Evangelio, en una santidad progresiva, que hay que ir progresando. Si antes, como mis hermanos, yo les decía, ¿por qué hablaban así? Hay que ir dejando de hablar así de a poquito. Si antes se fumaba un cigarrito, unos 10 cigarros por lo menos al día, hay que ir dejando eso. Se tomaba un su seisito de cebada, hay que ir dejando eso poco a poco. Si le gustaba ver a las muchachas y su ojo la seguía y daban la vuelta en la esquina y su ojo todavía la quería seguir, hay que ir dejando eso. ¿Sí me entiende? Es una santidad progresiva. Entonces, hay otra santidad que es futura. Cuando Cristo venga, que usted y yo ya estamos aquí, que ya no hacemos los feitos, viene Cristo y nos arrebata, nos lleva. Y es una santidad futura, donde ahí ya vamos a estar con Él. Y vivos, con este cuerpazo que usted tiene, con ese cuerpecito que usted tiene, hermoso, así el Señor lo va a llevar. Pero le va a tener que quitar la sangre, porque con sangre reventamos en una distancia arriba. Si aquí abajo, que estamos, la alta presión a veces nos quiere dominar, entonces nos van a quitar la sangre, porque solo la sangre no hereda. Pero vamos a orar y que el Señor nos agarre ministrado. Entonces el tema de hoy, la apostasía de los últimos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor amado, que me des la sabiduría, Señor, o más bien, Señor, hazme a un lado, Señor, y seas tú hablando. Seas tú, Papito Santo, expresando, Señor, estos acontecimientos, Señor, en los cuales la iglesia corre peligro. Pero que ahora, Señor, tú vienes y nos adviertes para estar preparados, estar conscientes, Señor, de que solo tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Solo a ti nos postramos, solo a ti nos arrodillamos delante de ti, Señor, y ofrendamos nuestra vida completa a ti, no al ídolo, no a la piedra, no al madero, sino solo a ti, oh Jehová de los ejércitos, es tu nombre. Seas tú hablando esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire que ahorita ando como niño, ¿ah? Todavía no me acostumbro al clima, no sé si usted ya se acostumbró, pero California es caliente. Entonces, veamos qué es la apostasía. La apostasía se refiere, mire a lo que se refiere.
al acto de apartarse de la verdadera. ¿De qué? ¿De la verdadera qué? Me pasé por alto la fe, ¿va? Porque quería saber si usted está despierto. Entonces la apostasía se refiere al acto de apartarse de la fe verdadera. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que hay fe falsa? Vamos a ir viendo. Y entonces, rechazando la enseñanza y los mandamientos de Dios. Esa es la apostasía, que rechazan los mandamientos de Dios y las enseñanzas. Y a menudo, o sea, de vez en cuando o continuamente, es acompañada por una degradación moral y espiritual. Por eso le decía yo, hay que irnos apartando de los feitos, ¿va? De lo que nos conocieron en el tiempo pasado, hay que irnos apartando. A mí me decían, cuando empecé a invitar a todos los parientes y amigos, ¿a poco, me decían ahí, ¿a poco tú puedes cambiar si te conocemos que eres un pat de chucho? O sea, que no más andaba en la calle, pues. Yo le digo, bien, el Señor que he conocido es poderoso, Él cambia. Si me cambió a mí, te va a cambiar a ti también. Por no decirle, tú eres peor que yo, ¿va? Pero no le quise decir nada, ¿va? Para no entristecerlo. Y entonces ahí lo que está diciendo, dentro de un pueblo, esta degradación moral y espiritual puede ser dentro de un pueblo o en una persona. A lo largo de las Escrituras vemos varios periodos y ejemplos de apostasía, en los que las personas se desvían de la verdad revelada por Dios. Hay personas que se desvían de la verdad. Mire, ¿para cuántos Jesús es Dios? Bueno. Ese Jesús que nos sacó de las tinieblas, ese amado Jesús, es nuestro Dios, el creador del cielo y la tierra, del cosmos. Y en el principio el verbo era Dios y estaba con Dios, dice el apóstol Juan, en Juan 1:1. Pero vino a la tierra y tomó cuerpo y tabernaculizó en nosotros, con nosotros, agarró cuerpo humano. Entonces, ahí lo que dice, la apostasía en los que las personas se desvían de la verdad revelada por Dios. Dios, Jesús, nuestro Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Pero también miren la línea del tiempo. Quiero mostrarles una línea del tiempo donde empezó, según los estudiosos y según lo que la Biblia marca, donde empezó esta apostasía, que al final de los tiempos, los finales de los tiempos empezó cuando Jesús ascendió al cielo, después de estar 40 días y 40 noches con los discípulos, cuando Él fue resucitado. Llevó y presentó su sangre en la jofaina allá en el templo sagrado celestial, y luego bajó y estuvo 40 días, 40 noches con los discípulos, y luego fue ascendido entre las nubes, hasta que se perdió, se fue. Entonces, en esta línea del tiempo, vamos a ver cuándo empezó de todo esto. El comienzo de la apostasía en el jardín del Edén. Ustedes saben la historia de Adán y Eva. Aquí Génesis 3 lo explica. Si usted lee Génesis 3, ahí se va a dar cuenta que Eva desobedeció a Dios. Ese fue el principio de la desobediencia a Dios. Y comió del fruto que no debe haber comido. Muchos lo pintan que es una manzana, pero realmente era pecado que practicó. Entonces, y le dio a su esposo. Entonces, cuando viene el pecado, viene esa maldad dentro de ellos,
hubo una separación entre el hombre, la humanidad y Dios. Y ahí se empezó a perder la imagen y semejanza que Dios había puesto en el humano. Con el tiempo viene Cristo a morir en la cruz, pero antes de eso vino a salvar lo que se había perdido. ¿Pero qué se había perdido? Se había perdido la imagen y semejanza de Dios. Entonces Él quiso hacer un pueblo diferente, rescatándolos a través de la muerte, y es el producto, la consecuencia de ese sacrificio es que usted y yo estamos aquí, pareciéndonos a nuestro Dios, recuperando la imagen y semejanza. Ahora, en esta línea del tiempo, vemos también la apostasía de los días de los jueces. Aquí habla de los jueces 2:10, 19, donde el pueblo apostataba. Dejaban al Señor, lo abandonaban, o sea, lo rechazaban, y entonces venían los ejércitos contrarios y los esclavizaban. Levantaba un juez el Señor porque le pedían que los liberara. Y aquí vemos más adelante, vemos el tiempo de los reyes, la apostasía del reino del norte de Israel, cuando apostata. Esa es la historia, y entonces yo lo único que quiero darles es la línea del tiempo, de dónde viene toda la apostasía. Entonces la apostasía en el reino de Judá, ustedes saben la historia, está en Reyes 21:1 al 16. La apostasía del pueblo judío, Isaías 1:4 al 6. También apostasía en los últimos tiempos, de los cuales vamos a hablar hoy, que es del Nuevo Testamento. Está en 2 Tesalonicenses 2:3-1, Timoteo 4:1 al 2 y Pedro 2:1-2. También tenemos aquí dos apostasías más, que es la apostasía en la iglesia primitiva, Apocalipsis 2:2. Y la apostasía que viene siendo la apostasía en el futuro, según Apocalipsis 13, donde hay una rebelión. Entonces, ¿dónde empezó todo esto? El pueblo de Dios siempre ha sido rebelde. Pero ¿por qué Dios nos está mostrando esto hoy? Para que usted y yo aprendamos de la vida de Israel, cómo se comportaron con el Señor, y qué es lo que nosotros debemos de aprender de ellos para no cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel. Porque usted y yo somos el pueblo de Dios, con promesas de Abraham. ¿Me cree o no me cree? Lo veo muy pensativo, fíjese. Y es que mire, lo que pasa que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús no venía por nosotros, venía por Israel. Él era el pueblo escogido de Dios. Entonces, lo rechazaron. Y al rechazarlo, dijo Dios, ok, entonces me voy a un pueblo que no es pueblo. Y ahí entramos nosotros. Mire, para que vea que no lo estoy mintiendo. ¿Alguien tiene Juan 1:12? Tiene Juan 1:12, y ahí usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Es que mire, yo le digo que lea su escritura, la palabra, porque aquellos discípulos que el apóstol Pablo les predicaba eran bien diligentes, estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que les estaba enseñando. Y entonces yo quiero que usted vea desde el 11. ¿Alguien tiene un micrófono que le pueden llevar al hermano? Dele un micrófono al hermano ahí para que me lea esa escriturota poderosa que el Dios nos ha dado. Y ahí vamos a ver la bendición que usted y yo tenemos. ¿Qué dice Juan 11 y 12? Primera, Juan 1, 12, 11 y ya me dice, dale. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A Israel vino, ahí vino a Israel. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen
en su nombre. Aleluya. Ahí entra parte de Israel, los que creyeron en Él, y entramos nosotros también. Entonces, todo el que es nacido de nuevo es una nueva nación. ¿Y el 13 qué dice? ¿Alguien más quiere leer el 13? Levante la mano. Allá, hermana Angelita. ¿Y en el 13 qué dice? Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amén. Entonces no es que hayamos nacido de la voluntad de nuestros padres, que se enamoraron y se pusieron allí medio enamorados y nacimos nosotros. No, este nacimiento fue de agua y de espíritu, el nuevo nacimiento que ahora tenemos. Por eso el que no ha nacido de nuevo, lo invito a que nazca de nuevo de las aguas. Ahí tenemos una piscina bien congelada con hielo para que se sienta como que anda en el sauna, ¿va? Entonces, a los suyos vino Israel, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron, le dieron muerte, amados. Pero nosotros, sin haber visto, hemos creído y somos afortunados, dice la Biblia. Pero en espíritu ya estábamos ahí, viendo el sacrificio de Jesús. Y cuando Jesús pasa de frente de nosotros, nos llama y nos dice, por nombre nos llamo, ven, sígueme. Y lo seguimos y estamos aquí. Jesús iba en ese hermano que lo invitó a la iglesia, en esa hermana que lo invitó a la iglesia, en ese hijo que lo invitó a la iglesia. Ahí estaba Jesús en ellos. Entonces cuando lo vimos pasar, lo seguimos. Que eso es glorioso, amado. Cuando el Señor se le presenta a usted, le cambia su vida, le cambia su modo de pensar y cambia su modo de vivir. Pero como son como 200 slides, no creo que lo vaya a terminar en una hora. Dice el hombre de pecado, veamos, 2 Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, os rogamos. ¿Por qué les ruego, hermano, a ustedes? ¿Por qué les ruego en esta mañana? Les rogamos que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu. Si mire, no se alarme por algún espíritu. Vamos a empezar a ver cosas sobrenaturales en los últimos tiempos. Vamos a empezar a ver los ángeles. Pero acuérdense que los demonios también se visten de ángeles de luz. Y cuando esto suceda, lo que está diciendo aquí, que un espíritu venga y le dé una noticia, le quiere dar una noticia a usted, ¿qué es lo primero que le va a preguntar? No va a hacer eso lo que le va a preguntar. ¿Qué le va a preguntar? ¿Quién es Jesús para ti? Si él le dice, no, Jesús fue un profeta, es el Hijo de Dios, fue un maestro, no acepte ese mensaje. No lo acepte. Porque en el cielo se le reconoce a Jesús como Dios. Y en la tierra, en la iglesia, lo reconocemos a Jesús como nuestro Dios. Entonces, lo primero que usted le va a preguntar a ese personaje que se le parezca, ¿quién es Jesús para ti? Le va a preguntar. Y si él le dice, Jesús es mi Dios, entonces hablemos, dame el mensaje. Porque vamos a empezar a ver cosas sobrenaturales al final de los tiempos. Porque dice aquí, no lo alarméis ni por espíritus. Acuérdense, Jesús es Dios. En el cielo saben que Jesús es Dios. Aquí en la tierra, como iglesia, nosotros sabemos que Jesús es Dios, pero bajo la tierra también reconocen a Jesús. Y lo conocen, saben quién es Él. Ahora,
ni por palabras de algún lisonjero que ande por ahí. Tranquilos, no le crean todo. Pásenlo al examen de la Biblia. Ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. No corran sin que los persigan. Si Jesús aparece en Jerusalén y todo el pueblo de Dios que no está bien cimentado en la fe quiere ir a correr a verlo, tranquilo, manténgase en su casa, manténgase en su trabajo, manténgase en la iglesia. ¿Qué anda haciendo allá? Le están avisando ahorita. Por ahí ponen algunos con la inteligencia artificial, ¿va? Que apareció en tal parte, que apareció, y ya se empieza a ver esto. Pero ustedes y yo permanezcamos firmes y fieles delante del Señor, porque la apostasía viene en camino. Y entonces, veamos más adelante, 2 Tesalonicenses 2:3 dice, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Quiere decir que primero va a haber una apostasía generalizada antes que venga Cristo. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. El hijo de Satanás, que engendró junto con la iniquidad, la reina del cielo, la muerte, que es la misma entidad. Es una entidad femenina, es un matriarcado que tiene el reino de las tinieblas. Lo que no es Satanás solo es el príncipe, que el Señor lo reprenda, pero hay una reina encima de él que se llama la iniquidad o muerte, que fue la primera que diseñó el Señor, la primera creación, la sabiduría, que se le reveló en el... Y aparece esa rebelión de esa sabiduría en Proverbios 8, parte del 9. Usted léalo ahí, con el Espíritu, lo va a entender. Y entonces dice, la Biblia nos enseña que hay personas que después de haber conocido a Dios y haber recibido su bendición, mire lo que pasa con esta persona. Cayeron en desobediencia. ¿Ha caído en desobediencia usted? Pero usted y yo hemos caído en desobediencia, pero hemos pedido perdón y estamos aquí, buscando el perdón de Dios, buscando la reivindicación y no dejamos de creer en el Señor. La cosa es que aquí cayeron de la desobediencia y se fueron al mundo. No es que se fue a una iglesia, a otra iglesia, gloria a Dios, porque el Señor lo sigue manteniendo firme y dándole su comidita espiritual. Pero los que fueron al mundo, hay 3 apostasías, una reversible, otra irreversible y otra aparentemente apostasía. Eso lo vamos a ver más adelante. Durante este proceso, unos se arrepienten y son restaurados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto hemos sido restaurados por el Señor? Si usted lo cree, dele palmas al Señor, amado. Mire, el Señor es bueno. Para siempre son sus misericordias. Hemos sido restaurados. Usted y yo hemos sido restaurados. ¿Cuántos de alguna manera estuvieron en la fe y se fueron al mundo? ¿Hay alguno aquí? Entonces puedo hablar entonces, porque yo soy uno de ellos, que el Señor rescató de nuevo. Así que no nos movamos de donde Dios nos ha puesto más. Pero otros le dan totalmente la espalda a Dios y esta actitud los conducirá a la perdición eterna. Apostataron, o sea, Dios cuando nos da la salvación, Dios, lo que Dios da no lo quita. Así que cuando usted dé algo, algún regalo que dé, un carro que dé a alguien, ya no se lo pide de regreso. Gloria a Dios que no tengo un carro, ¿va? Ya no lo regrese, ya no se lo van a pedir. ¿Por qué? Porque ya lo dieron. Lo que se da ya no se pide, a menos que se lo vuelvan a entregar, ¿va? Entonces hay gente que entregó la fe, ya no quisieron nada con Dios y lo entregó, ya no quiero nada, Señor, es todo tuyo. Entonces ellos son candidatos a la perdición eterna. Que esto es tremendo. Entonces la palabra apostasía se traduce de la palabra griega apostasis, que significa deserción. Un soldado que se deserta de las filas militares, deserción. Nosotros somos un ejército abanderado
de Cristo. Entonces, ¿qué significa deserción de la verdad y apostatar? Del Strong, del griego, 6:46. También de apostasía, que significa algo separador, divorcio, carta de divorcio. Ese es apostatar. Y de afistemi, que también señala el hecho de mantenerse apartado. ¿De quién? De Dios. En el diccionario Strong del griego 868 encuentran la referencia de lo que estoy leyendo. Según el diccionario bíblico, se define apostasía como volverse atrás. Volverse atrás. Recaer. ¿Ya? Entonces, lo que en este año lo que el Señor está diciendo, que retornemos, que ya no estemos caídos, sino que retornemos al Señor para que el Señor nos levante con su amor y su misericordia. Sus sinónimos son renunciar, repudiar lo que Dios nos ha dado. Eso no podemos hacerlo más, no debemos. Traicionarlo tampoco, blasfemar contra Él, no. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una apostasía irreversible, que el cristiano ya no puede regresar. Se le cerró el mar para él. Entonces lo que le queda es la perdición eterna. La apostasía es un proceso de involución que implica una posición a la que se puede caer poco a poco o de manera deliberada, de un solo o poco a poco, y se enfriando. Ya no oro, ya no me levanto en las mañanas para orar, ya no oro cuando voy a dormir, ya no oro cuando voy a comer, tengo más hambre que ganas de orar. Son signos de que vamos debilitándonos. Es que ya no oro entre los inconversos porque ¿qué van a decir? Se van a burlar de mí. Mejor oro así calladito, como que estoy dormidito, así. Dios y yo. No, que Satanás oiga lo que usted está hablando, porque Satanás no le va a oír lo que usted está hablando, pero Dios sí. Satanás no tiene poder para oír lo que uno está pensando. No se trata no se trata de que nosotros como cristianos caigamos en pecado solamente, sino de un abandono del cristianismo, de un abandono de una vida de Cristo. ¿Qué implica en determinada circunstancia llegar a devolver la salvación? No se trata solo de pecar, sino que de lo que se trata es que permanecer firmes y fieles delante del Señor. También si estamos en lo mismo, hay que ir cambiando un poco a poco. Un cristiano está propenso, o sea, los que hemos nacido de nuevo, nosotros estamos propensos a apostatar por distintas causas, entre ellas cuando ignora la sana doctrina. Eso lo hablamos el viernes. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto lo habla 1 de Timoteo 4:1. Entonces, ¿por qué el pueblo está dejando la fe? Porque está atendiendo a doctrinas de demonios. Quiere decir que los demonios también tienen su propia enseñanza. Mire, Satanás, que el Señor lo reprenda, él conoce las Escrituras más que nosotros. Él conoce la Biblia y no puso a prueba al Señor en el desierto. ¿Tenés hambre? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, ¿qué le dijo? Con la misma palabra le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Entonces, si Satanás conoce la Biblia, nosotros tenemos que conocerla más para contrarrestar. Escrito está. Esto no es así. Escrito está y escrito está. Que no solo de pan vivirá el hombre. Un cristiano está propenso, o sea, una persona así no está propenso a apostatar por distintas causas. Veamos algunas causas, entre ellas, cuando ignora la sana doctrina. 1 Timoteo 4:1, ya lo vimos. Cuando tiene falta de fe, cuando su fe es pequeña. Si su fe es pequeña, pídale a Dios y le va a dar fe y le va a dar sabiduría. Hebreos 3:12. Cuando comete pecado o iniquidad y no se arrepiente. Segunda de Pedro 2:15, pero también cuando le atraen las cosas del mundo, lo que ya dijimos, ¿no? Aquí nos apartando de cositas que nos están desviando de la fe, cosas del mundo en segunda de Pedro 2:20, y también cuando escucha a falsos ministros
Hay que detectar esos ministros que están enseñando lo que no es. Pase aquí, cuando están pasando la ofrenda, pasa aquí el que trae $1,000. El Señor le va a dar 5,000. Mentira. Dios se lo puede dar, pero lo que están diciendo es mentira, porque si no trabaja, usted no va a ganar ese dinero. Tiene que ir a trabajar, tiene que ir a chambear. Nadie le va a agarrar $5,000. A menos que tenga unos 20 niños y a la hora de hacer tasa le den un par de dólares por cada uno, tal vez. Pero se imagina. Entonces, si no chambeamos, no tenemos. ¿Ah? Si no trabajamos. Entonces, esos mentirosos, falsos maestros. Prefiero que usted esté bien enseñado en la doctrina para que usted tome decisiones firmes de lo que va a hacer con sus bienes. Y no estarlo engañando. Traiga su Casio, le vamos a dar un Rolex. Mentira. Entonces es mentira. Hay una doctrina de la prosperidad. Han arruinado gentes, les han quitado carros, terrenos, casas, lo han dejado en la ruina, tarjetas de crédito. Estaban contando así que pasa el mínimo de a 500. Y ahí va el de a 500 y nomás se lo vieron así. Ahí ponlo. Y un conocido iba con $100 que iba a poner. Otra vez 100, no, quédate con ellos. No nos sirve. De 500 para arriba. Mire, aquí en la folía han puesto de a $1. Todo marcado con otros idiomas. Han puesto centavitos oxidados en el alfolí, amados. Y yo dije, por si es una brujería, ¿va? Que nos están diciendo para que seamos pobres y lo más pobres. Yo oro y bendigo eso. Y toda hechicería, toda brujería y todo mal agüero que vengan esos centavitos lo echamos fuera. Pero nos quedamos con los centavitos, ¿va? A nosotros nos ayudan. A nosotros nos sirven. Aquí no se desperdicia un centavito más. Aquí es dinero sagrado suyo. ¿Me entiende? Está manchado ahí con ese sudor, con esa sangre bendita que fue a derramar ahí. Ahora veamos más adelante, cuando ignora la sana doctrina. Primero, esa ya la vimos. Tened cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Corazón malo, corazón incrédulo. ¿Cuánto le creemos a la palabra de Dios? Aleluya. Como usted me gusta hablar. Y entonces dice, para apartarse del Dios vivo. Si hay un corazón incrédulo, hay un peligro de apartarse del Dios vivo. Pero dejen tomar un poco de agua, porque se me está secando el radiador, decía, el rallador, decía algo. Y entonces corremos peligro cuando un corazón no está bien ministrado. Segunda de Pedro 2:15, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijito de Beor. El hijito de Beor, dice esta versión, quien amó el pago de la iniquidad. Usted sabe de quién está hablando, ¿va? Aquí está cometiendo un pecado de iniquidad este profeta. Hasta una burra le habló. Pero fue reprendido, dice, segunda de Pedro 2:10, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. ¿Qué haría usted si su mascota le habla? Ven para acá, mi chuchito, mi perrijo, le dicen aquí, o cuando adoptan un perro. Venga acá, mi mascotita bonita. Y el animal ya es adulto, ¿va? Y le digo, ¿y por qué me tratas como niño tú? Si ya soy grande, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo va a querer ahorcar o va a salir corriendo? Es que mire, estaba un hombre arando la tierra y con 2 bueyes.
y los chicoteaba. Ve que a los bueyes hay que picarles con un clavo y una vara, ¿va? Y aquel los latigueaba así, ¡pah! ¡Push! Hasta le hacían así los bueyes. Y entonces terminó la jornada y en la mediodía se puso a comer, ¿va? Se puso a comer ahí delante de los bueyes, ahí, y no les dio comida a los bueyes, y ahí estaban comiendo y todo, y un chucho también ahí. Un perro estaba ahí, un dog estaba ahí. Me salió lo de mi rancho, ¿va? Y no les dio de comer, terminó. Y le dicen los bueyes, ni siquiera un bocado nos pudiste darles. Y cuando oyó que los bueyes le hablaron, iba corriendo. Corre por unas colinas. Y el chucho, el perro detrás de él. El perro detrás de él también, porque se asustó que los bueyes le hablaron. Iba corriendo y ya iba a duras penas subiendo la colina a descansar. Iba cuando el chucho le habla y le dice, qué gran susto nos dieron esos bueyes, ¿verdad? Le dice. Y sale corriendo otra vez aquel, ¿verdad? El gran susto que todos le hablaron. Imagínese cómo se debe haber sentido este pobre profeta cuando le habló el asna. Cosas que suceden, así que cuidado, no vayan a golpear mucho a los animalitos porque le van a hablar. ¿Por qué me cuidaste tanto? Ahora me mandas a la muerte, va a decir. Ya se acordó, ¿verdad? Entonces, Números 23 dice, cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino. Un animalito estaba viendo el gran poder de Dios que estaba ahí. Y el cabezón, que había sido preparado por Dios, no vio, porque estaba apostatando, estaba cobrando por lo que hacía. Ahora, ¿cómo quiere la prédica usted? ¿Con grito o sin grito? ¿Cómo la quiere? ¿La quiere con grito o sin grito? Si la quiere con grito, le voy a cobrar más. Si la quiere calmadita, le voy a cobrar menos. Mire, parece chiste, pero hay ministros que así actúan, amado. Perdón por lo que me van a escuchar a través de las redes, ¿va? Si les duele, sóbese. Pero cobran para todo. ¿Quieres sacar a tu pariente del purgatorio, dicen las pulgas, el purgatorio? Te cobro tanto. Ahí va a estar pagando. No tenemos poder para sacarlos de ahí. Esa alma ahí va a estar pagando el último cuadrante. Va a salir de ahí, sí. Pero Dios lo va a sacar en su momento. Entonces, que no le hablen los animales, ¿eh? Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, ya escapamos de las cosas del mundo, ¿va? De nuevo, y si de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. O sea, alguna versión dice que si volvemos atrás, nuestra condición sería peor de cómo nos encontró el Señor al principio. Pero lo que queremos nosotros es ir mejorando en la santidad progresiva. Esto es cuando le atraen las cosas del mundo. Ahí va uno a las cosas del mundo, de todo hipnotizadote. El enemigo le da la paleta aquí en la boca y se la quita y hasta que lo deja sin nada, le quita todo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Hicimos retroceder, hoy es día de volvernos a Cristo, de retornar. Segunda de Pedro 2:1, pero se salvaron, pero se levantaron falsos profetas, ¿no? Estos falsos profetas no se salvaron.
Sí, se arrepintieron a lo mejor, pero dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. La iglesia está delegada para sostener la doctrina, la sana doctrina, para defenderla, para guardarla. Y también la iglesia es una entidad femenina de parte de Dios, autorizada de parte de Dios, para que retrocedan las tinieblas. Todo pecado, todo contragolpe, todo ataque al enemigo, la iglesia es la que está como una guerrera, como un guerrero con espada en mano. Esto es cuando escuchan los falsos maestros. La Escritura nos permite ver que existen 3 tipos de apostasía. Apostasía reversible, que el que se va al mundo puede regresar, como algunos que ya vimos aquí que pudimos regresar. Apostasía aparente. De repente se va y desaparece, y al rato aparece en la iglesia otra vez, y de repente se vuelve a ir, desaparece, como su pastor cuando era oveja, ¿verdad? Andaba allá y andaba acá y no se afirmaba hasta que le fue mal. Apostasía irreversible. Esta apostasía irreversible, dice la Biblia que podemos, no es que lo hagamos, ¿va? Pero ofendemos al Padre o al Hijo y puede regresar, pero si ofendemos al Espíritu Santo, cuidadito. Ahí esa apostasía, ese falta de respeto al Espíritu Santo, no hay perdón. No hay perdón, amado. Nos quedamos sin nada. A ver, le voy a preguntar a los papás una cosa. Papás, si quiere contestar, me contesta. Si no, ahí solo hágame una señal. Cierto, pastor. Cuando su hijo adolescente o preadolescente, que ya empieza a crecer y a sentirse más fuerte que los papás, le falta respeto a la mamá, ¿qué hace usted como papá? ¿Le aplaude al niño o defiende a su amada? Anchorri dijo aquel que estaba aprendiendo inglés, ¿verdad? ¿Qué hacen los papás? Imagínense nosotros que somos pecadores, ¿va? Y somos malos. Defendemos a nuestra madre. Imagínense ofender al Espíritu Santo, que hace labores de mamá, lo que nos está amamantando a nosotros. Y le faltamos un respeto, no hay perdón. Yo me acuerdo que en el tiempo de mi juventud, un adolescente le faltó respeto a la mamá, delante del papá. Y el papá, no sé ni de dónde agarró un cable de ojos de luz, le hizo así, hasta silbó en el aire y le cruzó la espalda, lo partió, le reventó la piel, porque le faltó respeto a la mamá, le dijo una grosería. Es que en Centroamérica a veces a los niños se les salen unas pequeñas palabrotas que son dignos de hinchasearlo, ¿verdad? Pero entonces, mire, apostasía reversible, ya me quedan 15 minutos, ya nos vamos a ir. Apostasía reversible. Jeremías 3:12. Ve y proclama esta palabra al norte y di: regresa, infiel Israel. Está hablando, regresa, infiel Israel. Aquí la está viendo el Señor como una mujer que se prostituyó, que fue a los ídolos. Declara el Señor: no te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Diles, Zacarías 1:3, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos. Mire cómo les habla, en Jeremías les está hablando que regresen, que retornen a Cristo, que retornen a Dios.
Jeremías 3:12. Pero ¿qué tiene conexión Jeremías y Zacarías? Si se escribieron en diferentes tiempos, muchos años de diferencia. Zacarías 1:3 dice, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. 3 veces, 3 llamados le está haciendo. ¿Por qué? Porque ahí está el llamado de la Trinidad, el llamado del Padre, el llamado del Hijo y el llamado del Espíritu Santo. O sea que eso es tremendo, ahí podemos ver la Trinidad. Entonces es tranquilo, ¿eh? Si a Israel les perdonaron esto, nosotros no hagamos lo que hace Israel. Pidamos perdón si andamos por ahí. La apostasía se produce cuando el cristiano, o sea, nosotros nacidos de nuevo, empieza a apartarse del Señor, enfriándose y pecando, iniciando en su vida el proceso de apostasía. En todo, en donde devuelve su fe por algún tiempo y puede blasfemar en contra de Dios. Pero se arrepiente, se aparta del pecado y encuentra misericordia. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, Mateo 26:30. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Aquí Jesús y los discípulos. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Van a herir al pastor y se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Tuvo 40 días después de... Entonces Pedro le respondió y le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Eso es lo que dijo Pedro, pero ustedes saben la historia. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuáles son los ejemplos que vamos a ver? Uno de los ejemplos más conocidos es el apóstol Pedro. Cuando niega al Señor Jesús a 3 veces, veamos los siguientes escalones de su involución. Creerse autosuficiente. Nunca te negaré. No, yo soy el mero mero. No confiaba totalmente en la palabra del Señor, sino que en sí mismo. Porque a pesar que él dijo que lo negaría 3 veces, lo contradijo al afirmar que él sería el único que no lo haría de negarlo. Algunos hermanitos hacen caso omiso de la palabra de Dios y prefieren vivir acorde a sus criterios, equivocados, que los arrastran a pecar. Le creen a la palabra, pero viven sus propios criterios, sus propias ideas. Solo yo sé cómo vivo y así me gusta vivir, aunque creen en Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde íbamos? Este conocimiento, este pasaje lo conocemos todo y sabemos porque a pesar de que él dijo que lo negaría 3 veces, él afirmó que iba a estar firme y que no lo iba a negar. Pero esto digo pues, y afirmó juntamente con él, Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de sus mentes, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por dureza de su corazón, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿por qué causa ignorancia en el pueblo de Dios? Porque su corazón está duro, no quieren escuchar la palabra de Dios y no quieren creerle la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que hay que andar en luz, hay que andar en luz. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Efesios 4:19.
Apostasía aparente. Ya vimos la apostasía reversible, que podemos regresar si nos arrepentimos, pero esta apostasía aparente aparece en 1 Juan 2:18. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Hermanitos que se levantaron en contra de los hermanos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, no todos son nuestros hermanos. Hay trigo, hay cizaña dentro de las congregaciones, y se parecen. Las dos plantas se parecen, usted la busca en Google, pero una da fruto y otra no da fruto, es estéril. Entonces, las cizañas en las iglesias siempre andan viendo cómo criticar a los demás. El fruto de ellos no es bueno, no hay fruto, pero crecen iguales. Entonces, cuando vienen los ángeles, cuando vienen los servidores del rey, del hacendado, le dice, mi señor, le dice, ha nacido cizaña y en medio del trigo. Porque dice que el enemigo llegó en la noche y sembró cizaña en medio del trigo. Y les dice, ¿los cortamos? No, le dice, déjenla que crezcan juntos. Así les dice el hacendado, déjenla que crezcan juntos. O sea, la parcela, la iglesia, ¿vale? Que crezcamos todos juntos, ¿qué? ¿Va? Porque si los cortas, dice, corre peligro de cortar el trigo. Como se parecen, va a cortar el trigo. Y es que lo que la cizaña hace es que se enrolla en el trigo y crecen juntas y van enrollándose y crecen juntas las dos plantas. Entonces, a la hora de cortarla, van a cortar la otra planta. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia? En la iglesia, si no estamos bien ministrados en las compañías, en las empresas de la iglesia, en los negocios, hay sociedades en los negocios. Entonces, hay un acuerdo entre ellos. Hay una amistad más profunda, hay un negocio, hay una empresa a medias. Entonces, si uno de los dos es trigo y uno de los dos es cizaña, vengo yo y quiero cortar a uno, ¿qué va a pasar? Como están enrollados en lo secular y aún en la iglesia, por decirlo así, voy a cortar al otro. No, le hicieron justicia a este, me voy de la iglesia también. Entonces el problema de los ministros, cuando no vemos no tenemos esa visión, volamos cabeza. Y lo que tenemos que hacer es dejarlos crecer. Algún día van a dar fruto. Porque Jesús lo que estaba diciendo ahí es que los ángeles, Dios va a mandar a los ángeles que separen la cizaña del trigo. Entonces los que separan solo son los ángeles, nosotros no. Aunque a nosotros la Biblia nos llama ángeles, a los ministros. Se trata de las personas que vienen perdidas desde la preexistencia, pero están dentro de la iglesia, sin haber reconocido a Jesús. Desde la preexistencia vienen, por eso es que no vienen a la iglesia, los invita y los maltratan mejor. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, lo maltratan. Hipócrita, le dice. A mí me dijeron, usted es un hipócrita. Yo le digo, ¿de veras? Todavía se me nota, dije yo. Todavía se me nota lo hipócrita. Ya se quedó calmado. Mira, yo estoy peleando la batalla por dejar la hipocresía, pero si tú me acompañas ya seríamos dos, ya no me sentiría tan solo en la hipocresía, le digo. Acompáñame a la iglesia y peleamos la batalla los dos, le digo. Porque tú también sos hipócrita, le digo. No me digas que no. Callado aquel, ¿verdad? O sea, hay que tener gracia también para predicar y también ponerlos contra la pared en la acusación. No tanto así. Sino que solo usan la iglesia con propósitos personales que no tienen nada que ver con el evangelio y la sana doctrina. Pero luego se apartan y nunca más regresan porque no conocieron al Señor.
Mis compañeros que nos fuimos del Evangelio alguna vez, nosotros conocimos al Señor, por ahora regresamos. Y los que no se han ido, permanezcan conociendo al Señor, para que nunca lo vayan a dejar. La palabra nos llama falsos, la palabra los llama falsos ministros. Usted analíceme con el Espíritu Santo y con la palabra. Si soy genuino o soy falso. Reprendo al Señor, va a ser falso. Reprendo al diablo, que el Señor reprenda al diablo. Ser falso no. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Y también falsos hermanos que se introducen dentro de la iglesia. Su plan es apartarnos de la verdad y conducirlos a esclavitud. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Yo lo que quiero es que usted y yo seamos libres. A la esclavitud solo para Cristo. Amén. A los patrones nos sujetamos y nos esclavizamos allá, pero por un sueldo. De gratis como que no, ¿verdad? Si nos pagan, damos servicios, pero ahí no somos esclavos, somos empleados. Gálatas 2:5 dice, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. Me quedan 3 minutos. Voy a dejarlo hasta aquí por cuestiones del tiempo. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por lo que nos ha permitido conocerle, estudiar su palabra. Y espero en el Señor que cada uno lleve su parte, ¿verdad? Porque es difícil agarrar todo. Es difícil. Pero por ahí va a estar el video en Facebook. Ahí lo pueden ustedes seguir oyendo, seguir agarrando espiguitas y cómo ir aplicando lo que el Señor ha dado esta mañana. Así que en el nombre de Jesús oremos. Si se pone de pie, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude, ¿va? Señor, en el nombre de Jesús, su palabra ha sido expuesta, Señor, venimos, Padre, pidiéndote la revelación, Señor, de que si hay, Padre, en medio de nosotros, Señor, alguien, Señor, que ha sentido estas debilidades de querer dejarte a ti, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, que lo levantes, que le des una oportunidad, Señor, de volverse a ti, de retornar a ti esta mañana, Señor, para que todos esos pensamientos, Señor, los pueda afirmar en el lado positivo, retornando hacia ti en el año de retorno, Señor. Te ruego, Papito Santo, si hay alguien de nosotros que está dudando de la fe, por favor, Espíritu Santo, llénalo, Señor, de tu presencia, llénalo de tu amor y tus misericordias, Señor, y dale, Padre, la porción que le corresponde, Señor. En el nombre de Jesús, Papito Santo, en el nombre de Jesús, Señor, si hoy vinieras tú, Señor amado, sabemos que nos encuentras aprobados, Señor, porque nuestro corazón lo hemos entregado esta mañana a ti, Señor. No queremos apostatar, no queremos entrar en estas apostasías, Señor, reversible, aparente y tampoco la irreversible, sino lo que queremos, Señor, seguir creyendo, Señor, poderosamente en ti, depender de ti, Señor. Hoy entrego, Señor, ese libre albedrío que me diste, Señor, para tomar decisiones propias. Prefiero, Señor, tus decisiones, Señor, que tú me dirijas, que tú dirijas esta congregación, Señor. Que tú, Señor, vayas delante de ellos, Señor. Porque quizás, Señor, mi humanidad puede salir a la luz y hacer estragos, Señor, en medio de tu pueblo. Seas tú, Señor, cambiando mi vida, cambiando la vida de tu pueblo, Señor. Seas tú, Papito Santo, guiando, Señor, como buen guerrero, de aquel guerrero que no ha perdido ni una batalla, Señor, guiando a la iglesia a buen
puerto seguro, Señor, guiándonos, Señor, a tus pies. Oh Espíritu Santo, danos la visión, danos el entendimiento, Papito Santo, para ser cristianos genuinos, Señor, cristianos, hijos tuyos, Señor, que hemos creído con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor, reconociendo tu señorío, reconociendo tu poderío, tu señorío, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres Dios, eres nuestro Dios, Señor. Padre, si hay alguien en medio de nosotros, Señor, que no ha aceptado a Cristo en el nombre de Jesús, Señor, ponle en su corazón, Señor amado, el seguirte, Señor, el aceptarte como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, Papito Santo, yo te ruego, Señor, que le des una doble porción, Señor, a los jóvenes, a los niños, Señor, a los papás, Señor, para que podamos, Señor, resistir en este tiempo difícil, Padre, que estamos viviendo, Señor. Nosotros vivimos protegidos bajo tus alas, Señor. Nosotros no dependemos de las noticias que salen en la televisión, en la radio, en donde quiera, Señor, en el periódico. Nosotros dependemos de ti, Señor. Nosotros no dependemos de la mala o buena noticia que el mundo está tirando, aventando los aires, Señor. Nosotros dependemos de ti porque tú eres nuestro protector. Ninguna ley, Señor, cambios de leyes en este país nos pueden entristecer, ni mucho menos causar miedo, porque el miedo sabemos que es diabólico y empezó en el Génesis, en el huerto. Pero tú, Señor, nos das la protección, nos das el alivio, Señor, para poder resistir en estos tiempos difíciles, Señor, donde el pecado se ha aumentado, Señor, más que Sodoma y Gomorra, y que está llegando a un nivel, Señor, donde aún el pueblo, su pueblo, Señor, se va a debilitar. Pero por favor, Señor, que nosotros seamos los fuertes de esta ciudad, que nosotros como cuerpo de Cristo y las demás iglesias, Señor, como cuerpo de Cristo, seamos los que permanezcamos, los que estemos firmes delante de ti, Señor, y no apostatar de ninguna manera entregar lo que nos has dado, sino permanecer firme, abrazando todo, Señor, la bendición y la nueva vida que nos has dado. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, Señor, y pido, Señor, la restauración para cada uno. Por favor, llénanos del Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Señor. Bautízanos con tu Espíritu, Señor. Fortalécenos en el nombre poderoso de Jesús. Bendiga a los niños, Señor, los jóvenes, que ellos serán, Padre Santo, los que llevarán este evangelio a otras dimensiones, a otros niveles, si es que tú no vienes aún. Señor, lo que nosotros como padres no hemos podido alcanzar, que nuestros hijos, nuestras hijas alcancen, Señor, esos niveles, Padre, para que lleven la antorcha encendida del evangelio a otros niveles, en las escuelas, en las universidades, Señor, y enviarlos, Señor, con bendición cada mañana a estos niños, Señor, como una flecha encendida, Padre, que enciendan, Señor, allá donde estén, en las universidades, en las escuelas. Yo los bendigo, Señor, que vayan, doy una palabra de bendición a estos jóvenes, a estos niños, Señor, que les des una doble porción de inteligencia y sabiduría para que alcancen esos niveles universitarios, Señor, que vayan ellos a las mejores universidades en el nombre de Jesús y que sean poderosos en esta tierra, en este país que les has dado, Señor, junto a los papás. Gracias, Papito Santo, te oramos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, los guarde, les fortalezca.